Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Una vez más, gracias por sintonizar Hora de Estudio Bíblico. Vaya por favor al libro de Romanos y vamos a comenzar allí en capítulo 8 a partir del versículo 12. Pero primero vamos a orar a Dios. Amado Padre, queremos agradecerte por tu palabra y por el Espíritu Santo, nuestro Maestro. Te pedimos por todos aquellos que van a ser expuestos a tu verdad, la verdad de tu palabra durante esta transmisión, que las personas que no te conocen, oh Dios, escuchen y lleguen al conocimiento de la verdad. Y pedimos por los que son salvos, que puedan ser edificados a través de este programa y esta transmisión radial. Te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. En principio vamos a considerar Romanos 8, versículos 12, 13 y 14. No creo que haya algo más impactante para un incrédulo que un cristiano que muestre su fe en Cristo de una forma práctica. Hay muchos cristianos que solo sirven a Dios de la boca para afuera y han traído mala fama al cristianismo. Creo que solo la persona que está en Cristo y controlada por el Espíritu Santo es la que va a atraer a otros a Dios. Como los creyentes son distinguidos del resto por la morada del Espíritu Santo en ellos, tienen la obligación de vivir según el Espíritu y no proveer para los deseos de la carne. En Romanos 8:12 leemos: Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. De los dos principios que intentan controlarnos, la carne y el espíritu, nuestra obligación es con el espíritu, no con la carne. No le debemos nada a la carne, a la antigua naturaleza adámica. La carne va a demandarnos cosas, pero no tenemos ninguna obligación para con ella. La deuda del creyente con el pecado y por el pecado ha sido cancelada por la muerte de Cristo en el Calvario. El creyente victorioso ha renunciado a la carne y ha entregado su vida al Espíritu Santo. Su única obligación es con el Espíritu Santo. La carne nunca nos hizo bien, solo nos hizo esclavos del pecado y de la muerte. Nos metió en líos. Cada vez que le hicimos caso nos metimos en problemas. Por otro lado, el Espíritu Santo nos ha dado una nueva vida e inmortalidad. Puedo ver en la declaración de Pablo en el versículo 12 que la carne es un enemigo muy peligroso. Permítame recordárselo una vez más. No tenemos ninguna obligación para con la carne. Debemos hacer oídos sordos a sus pedidos. El versículo 13 dice: Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Si usted le hace caso a la carne, ésta lo matará. En este tema de santidad práctica, el creyente no puede darse el lujo de dejar de lado su responsabilidad. Nosotros le debemos al Espíritu Santo de Dios. Debemos caminar en comunión con Él, dándole la preferencia para que Cristo tenga, a través del Espíritu, la preeminencia en nuestras vidas. Gálatas 5:16 dice: Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Nuestra esperanza de victoria está en la sumisión al Espíritu Santo. Al ceder al Espíritu, no podemos complacer a los deseos de la carne. Es tan fácil ceder a los deseos de la carne, pero no podemos darnos el lujo de perder nuestra comunión con el Espíritu Santo. La presencia del Espíritu en nosotros no hace que nuestro esfuerzo se haga inexistente. El verbo andad sugiere una acción continua, o sea, seguir andando, continuar andando en el Espíritu. Romanos 6:19 nos dice que la carne es débil. Romanos 8:3 dice que es pecaminosa. 2 Corintios 7:1 dice que es sucia.
Romanos 7:18 dice que en ella no mora el bien. La carne prospera en esas cosas que el espíritu aborrece. Tal como el hijo pródigo cuando estaba lejos del padre, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Sí, la carne prospera en el ámbito mundano de esta vida. Por eso Pablo exhorta en Romanos 13:14, no proveáis para los deseos de la carne. No exponga, mi hermano, la carne a deseos malos. No vaya a lugares a donde los apetitos de la carne se satisfagan. Si usted muestra interés en la antigua naturaleza, va a ignorar a la nueva. Si uno alimenta a la vieja naturaleza, debilita a la nueva. Y al hacer esto, estará invitando al pecado a su vida. No prestemos atención a nuestra antigua naturaleza, sino a las cosas de Dios, ya que nunca podemos confiar en nuestra carne. Ahora, Romanos 8:13 dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El cuerpo aquí es el instrumento por el cual la antigua naturaleza es gratificada. Es a través de los sentidos que la carne recibe satisfacción. En este versículo vemos tanto la responsabilidad humana como la intervención divina. Haced morir las obras de la carne. Pero el poder por el cual podemos hacer esto proviene del Espíritu Santo. La carne, la antigua naturaleza, no puede destruirse. Pero podemos vivir nuestras vidas sin dejar que nos domine. Las obras de la carne pueden hacerse morir. Esto no se trata de algo que sucede una vez y para siempre, Se trata de algo continuo. El deseo por el tabaco, el alcohol o el sexo ilícito se han ido de mi vida, pero eso no significa que no van a haber más deseos. Cuando era joven, estas cosas me molestaban, ahora ya no. Pero hay otras cosas que me molestan, como el mal carácter o las malas reacciones. Mi querida esposa dice algo y no es lo que ella dijo lo que me hace reaccionar mal, sino mi mala reacción a lo que me dice. Creo que esto, junto con otros pecados como el orgullo, la envidia, los celos y otras cosas, deben de tratarse a diario. Siga andando en el Espíritu. Siga haciendo morir las obras de la carne. Mientras sigamos matando los deseos de la carne, más vamos a vivir. Vamos a vivir libres del poder del pecado. Vamos a vivir gozando de la comunión con Dios. Vamos a experimentar un deleite en la palabra de Dios, un nuevo gozo al orar. Vamos a vivir en la felicidad de la paz interior y el contentamiento, sabiendo que todo está bien con nuestro Dios. Viviremos con el privilegio de ser de bendición a otros. A eso se refiere al decir viviréis. La vida cristiana victoriosa nos vivifica. Ahora, dígame una cosa, ¿estamos viviendo o simplemente existimos? Sí, somos creyentes, yo soy creyente, muchos de ustedes lo son también, pero ¿estamos viviendo de verdad? La Biblia nos dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que, hermano, viva la vida. En el versículo 14 de Romanos 8 leemos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ser guiado por el Espíritu se refiere a ser controlado por Él. Significa andar en el Espíritu, Romanos 8:4. Pensar en las cosas del Espíritu, Romanos 8:5. Ocuparse en el Espíritu, versículo 6. Que su Espíritu more en nosotros, versículo 11. Hacer morir las obras de la carne, versículo 13. Ser guiado por el Espíritu implica disfrutar del control del Espíritu al rechazar todo lo que no proviene de Dios para no contristarlo. Y recuerde, el Espíritu es contristado por cualquier pecado. No solo algo que nos lleve delante de un juez, sino también pecados como la amargura, la ira, malicia, murmuraciones. Es muy importante. Los hijos adultos tienen sus obligaciones. Tenemos una responsabilidad y somos hijos de Dios. Ahora, ¿estamos viviendo como tales? ¿Estamos permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe?
El hijo pródigo perdió todo consejo de su padre al haberse alejado de su casa. Él cedió a sus deseos, a su carne, y llegó a alimentarse con la basura de este mundo y se perdió algo: el consejo y la guía de su padre. Sepa que si nos alimentamos con la televisión, con la internet y otras formas en las cuales la basura de este mundo se difunde, no podemos crecer en nuestra relación con el Padre, ni tampoco podemos recibir la guía del Espíritu Santo. Una de las distinciones de la madurez espiritual es la dependencia diaria en el Señor. Él guía a todos sus hijos a que le busquen y que deseen comprender las verdades espirituales. Hay un proceso de crecimiento que tiene que suceder, y me doy cuenta que en la actualidad hay muchos cristianos que se están estancando en su crecimiento espiritual a causa del consumo de cosas carnales. En las guías televisivas aparecen centenares y miles de homicidios, violaciones y escenas morbosas. Piénselo. Y muchos de nosotros, los cristianos, vivimos o viven pegados a la pantalla de la televisión. Tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios y entregarnos a las cosas que nos van a fortalecer espiritualmente. Eso es lo que necesitamos. Ahora, vamos a terminar nuestro estudio de la santificación, o sea, la santificación en Romanos. En el versículo 15 Pablo dice: «Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre». Ahora, fíjese que tenemos dos espíritus en este versículo. La diferencia entre estos dos es que el espíritu de esclavitud es malvado, mientras que el espíritu de adopción es el Espíritu Santo. Los hijos de Dios no son esclavos, y como hijos de Dios nunca vamos a ser puestos en esclavitud por parte de Dios. Un espíritu de esclavitud solo nos puede llenar de miedo. ¿No es maravilloso que como hijos de Dios no tenemos por qué temer? Yo no le tengo miedo a Dios. Sí tengo un temor reverencial hacia su persona, claro, pero no le tengo miedo a Él. Antes de conocer a Cristo estaba en un estado de esclavitud y con miedo al juicio y a la muerte que espera a cada pecador. Pero las cosas ahora son distintas. El Espíritu Santo vino a morar a mi vida y Él ha quitado todo temor. En vez de atemorizarme al pensar en Dios y el futuro, ahora me acerco a Dios con reverencia y en amor. El espíritu de temor y ansiedad por el castigo, tal como lo experimentan los esclavos, está ausente del corazón de los hijos de Dios, ya que tenemos el Espíritu de Dios. Al nacer de nuevo, por el Espíritu, tenemos otra perspectiva en cuanto a la cabeza del hogar. Cuando el hijo pródigo regresó, estaba listo para ser uno de los siervos del padre, pero su padre no tenía nada de eso preparado. Su padre hizo traer las mejores vestiduras, anillo, calzado, y luego dijo: «Porque mi hijo, muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado». Cuando este muchacho regresó, todo el temor desapareció de su corazón, no porque se lo merecía, sino porque la gracia fue derramada sobre él. De la misma manera sucede con los que están en Cristo. El miedo desaparece, el temor se disipa. Pablo dice en el versículo 15, «Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre». En Gálatas 4:6, el Espíritu Santo es el que clama, Abba, Padre. Aquí en Romanos, el mismo clamor procede de nuestros corazones. Creo que esto demuestra cuán cercano está el espíritu regenerado del hombre al Espíritu Santo. Es obra del Espíritu Santo el convencer al hombre de que es un hijo de Dios. Ahora, es muy importante comprender esto, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, dice Romanos 8:14. Y es muy importante que sepamos lo siguiente: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Cuán importante es esto, que la vida de cada uno hable por sí misma.
¿Cómo sabe una persona si es salva? El Espíritu da testimonio con su espíritu de que es un hijo de Dios. Sé que soy salvo porque la Biblia me lo dice. La Biblia dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Sé que soy salvo porque la palabra de Dios lo declara. Confío en lo que Dios dice. En segundo lugar, sé que soy salvo porque el Espíritu Santo da testimonio en mi interior a mi espíritu. Sé que soy salvo, pero el hecho que otras personas vayan por ahí diciendo que Lehmann Strauss es salvo, no me hace salvo. ¿Cómo saben otros que yo soy salvo? Por mi propio testimonio. No solo por el testimonio de mis labios, sino el de mi vida, mi comportamiento. Las personas solo pueden saber que soy un hijo de Dios por la manera en la cual me comporto, la manera en que me comporto como esposo, como padre, como maestro de la Biblia, como ciudadano de mi país. Esto solo revela a otros si soy salvo o no. Yo sé que soy salvo, pero otros sabrán que soy salvo solo cuando manifieste evidencias de una vida cristiana verdadera. Pablo dice en el versículo 15, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu Santo da testimonio al espíritu humano de que el creyente tiene una relación con Dios. Voy a reiterarlo una vez más. Es su obra la de convencer a otros de nuestra salvación, no nuestra. No es nuestra esa obra. Algunas veces vi a creyentes guiar a alguien a Cristo y diciéndole a esa persona, bueno, ahora es salvo, usted es salvo. Bueno, escúchenme bien, si usted está predicando a alguien, deje que la Biblia y el Espíritu Santo convenza a esa persona si es salva o no. Vayamos ahora a esa palabra Abba, allí en el versículo 15. Esta palabra Abba proviene del arameo y es el equivalente a decir papá en nuestro idioma. Es un término afectivo. En este versículo tenemos el mismo término utilizado por el Señor en Marcos 14:36. La repetición, creo, da el énfasis al efecto. La adopción en sí es aún algo del futuro. Creo que Romanos 8 lo deja muy en claro al decir que esperamos la adopción. Muchas personas no comprenden el significado de la adopción. Piensan que fuimos adoptados a la familia de Dios. En realidad no fuimos adoptados a la familia de Dios. Nacimos en la familia de Dios. Ahora tenemos el espíritu de adopción, en el versículo 15 lo dice, pero en el versículo 23 dice, también nosotros esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La adopción para el creyente no ha sucedido aún. No tiene nada que ver con la regeneración. La regeneración y la adopción son dos doctrinas diferentes y dos temas bíblicos diferentes. Yo no soy un hijo adoptado. Yo soy un hijo por regeneración. Nací de nuevo en la familia de Dios. No fui adoptado a la familia de Dios. La adopción es futura. Romanos 8:23 dice que esperamos la adopción. Si ya fuéramos adoptados, no la esperaríamos. Pero entonces, ¿qué es la adopción? Allí en el versículo 23 lo dice, la redención de nuestro cuerpo. Entonces esperamos la adopción, esto es, la redención de nuestro cuerpo. Nuestros cuerpos no han sido redimidos aún, se trata de un evento futuro, pero sí tenemos el espíritu de adopción, el cual es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo morando en nosotros es las arras, la garantía, la seguridad que cada hijo de Dios un día tendrá un cuerpo redimido y glorificado. Será igual que el del Señor Jesús. Entonces, la adopción es futura. Cuando un pecador pasa a ser un hijo de Dios, es a través de la regeneración, al nacer de nuevo. Pero la adopción es tomar a alguien que ya es hijo de Dios, al haber nacido de nuevo, y ponerlo en la posición de un hijo adulto, un hijo perfecto.
Entonces, estamos esperando aquel día. Ninguno de nosotros es perfecto, por eso esperamos aquel día. Esto sucederá en el rapto, cuando los creyentes seamos tal como el Hijo de Dios. En 1 de Juan capítulo 3 leemos: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora, ¿cómo es Jesús? Perfecto, en un cuerpo glorificado. Así seremos nosotros cuando Él venga. En ese entonces se llevará a cabo la adopción, la redención de nuestro cuerpo. En el versículo 23 del capítulo 8 queda bien en claro que se trata de un evento futuro. Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos en la actualidad. La presencia del Espíritu Santo está en nosotros. Y el Espíritu Santo, el cual es llamado Espíritu de adopción aquí, es la garantía de que seremos perfeccionados el día en que Cristo venga por nosotros. Cada creyente ha sido predestinado a eso, a la santificación perfecta por parte de Dios. Y mientras esperamos su venida, no conozco nada que tenga un efecto más santificador que el regreso inminente de nuestro Salvador. El vivir cada día con la anticipación y la expectativa del retorno de Cristo es una verdad maravillosa. Nos ayuda a mantenernos derechos, vivir cada día como si quizás Él venga para llevarme al cielo hoy. Me desafía en mi manera de pensar, mi hablar y en todo mi comportamiento. Querido hermano, la santificación es una verdad maravillosa. La vemos en 3 tiempos distintos, y de esto hemos hablado en otras ocasiones. En primer lugar, la santidad preparatoria. En segundo lugar, la santificación posicional. Y en tercer lugar, la santificación práctica. Todos los creyentes hemos sido santificados posicionalmente, o sea, hemos sido puestos aparte por el Espíritu. Luego, no solo tenemos la santificación posicional, sino también la práctica, el continuo crecimiento espiritual en nuestras vidas por la obra del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios tiene su parte en ese proceso, El salmista escribió en el Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y en el mismo Salmo, en el versículo 11, leemos: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Se da cuenta de la influencia purificadora de la palabra de Dios? Jesús dijo en Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y en Efesios 5:25 y 26 Pablo escribió: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Sí, mis amigos, la Biblia es esencial para nuestro crecimiento espiritual. Esa es la razón por la cual he dedicado mi vida para estudiarla y para enseñarla. Nada ni nadie puede sustituirla. Muy bien, se nos ha terminado el tiempo por hoy y cerramos esta serie de estudios en Romanos capítulos 6, 7 y 8. Les espero en nuestro próximo programa para comenzar una nueva serie de estudios y espero que Dios les haya hablado profundamente con esta serie sobre nuestra santificación aquí en la epístola a los Romanos. Entonces será hasta nuestro próximo encuentro, si Dios quiere, y muchas gracias por estar pendiente y por acompañarnos estudiando la palabra de Dios. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el Dr. Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org.
le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.